may ask me how Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy estamos para iniciar nuestra sección de 3 partes. Un tema en 3 partes. Esta es la sección que abarca desde el martes hasta el jueves. La sección de 3 partes. Y el tema que quiero traer estos días es el predicador y la predicación. El predicador y la predicación. Y el sustento del tema va a estar centrado en el compromiso que se asume. Hoy quiero que meditemos bajo el título Comprometidos con el trabajo. Comprometidos con el trabajo. Y así como tenemos una responsabilidad en lo secular con la labor que ejercemos para poder ganarnos el pan del día, ese mismo nivel de compromiso debemos tener con predicar la palabra de Dios. Ahora, esta palabra predicar es una palabra muy amplia, es muy vasta en su acepción, en lo que abarca la palabra. Predicar tiene que ver con anunciar, tiene que ver también con denunciar. Anunciamos un mensaje que no es del hombre y ese mismo mensaje muchas veces denuncia el pecado para que el Espíritu Santo traiga la convicción y el arrepentimiento genuino. También es proclamar, es exaltar, es manifestar. Una predicación también pasa a ser un discurso, una exposición, es un mensaje entregado oralmente. Y aquí comienza a cobrar peso este compromiso con la comisión misma de predicar. Vamos a ir a un versículo de la palabra, lo vamos a desarrollar y usted va a ir comprendiendo este gran compromiso con este trabajo que Dios ha encomendado a seres débiles como usted o como yo. Y escúchemelo bien. Hay una responsabilidad sublime de los que están llamados al ministerio de la palabra, sea en enseñanza, sea en predicación, sea en ministración. Todo ministerio bíblico está sujeto y ligado a la palabra. Cuanto más el pastorado, la maestría, y qué decir del evangelismo. Pero si vamos más allá, cada uno de los hijos de Dios tenemos ese derecho y ese deber de hablarle a alguien del Señor Jesús. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 10, versículos 14 al versículo 15. 14 y 15. Estamos en Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Lo encontró? Bien, muy bien. Leo entonces, como estoy autorizado, en el nombre de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice así: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Esta sección de 3 partes la podríamos también resumir en base a preguntas. Hay 3 preguntas claves en el corazón de un predicador frente a la predicación. ¿Por qué predicar? Y esta sería la pregunta que calza con esta temática del compromiso con la labor a realizar. ¿Por qué predicar? La segunda pregunta sería, y lo vamos a observar mañana, ¿qué predicar? Y la tercera sería, ¿cómo predicar? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué el Señor me lleva a este asunto del predicador, la predicación y viceversa? Se ve a través de las redes sociales, plataformas virtuales, internet abierto, que muchos se han desviado de estas 3 preguntas. No están entendiendo por qué se debe predicar. Tampoco están entendiendo de qué se debe predicar. Y lamentablemente, el cómo predicar se ha esfumado. ¿Por qué debemos predicar? Esta es una pregunta no menor en esta temática. ¿Hay alguna razón en específica? ¿Acaso Dios no tiene la suficiencia como para llevar Él a su manera, en su total poder, una palabra eficaz, transformadora al corazón del incrédulo? Y la respuesta es claro que sí. Bien dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios tiene una eficacia absoluta, traspasa todas las fibras del ser. Si a Dios le placiera, no necesitaría del elemento humano en la predicación. Ahora, podríamos decir, ¿acaso le costará a Dios tomar a un ángel, a un solo ángel, y ese ángel llevar un mensaje transformador y quizás en fracción de segundos o de minutos o quizás de un par de horas, máximo un día, predicaría en todo el mundo? Nada le costaría a Dios. ¿Por qué entonces predicar? ¿Por qué Dios tomó seres débiles como usted o como yo y nos comisiona tal sublime misión? Ahora, ¿qué nivel de compromiso tenemos con esa misión, con ese trabajo? ¿Tendremos la misma responsabilidad que asumimos muchas veces con nuestro patrón en lo humano? Porque a ese sí que le respondemos, le cumplimos. Ay, 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 si llego atrasado. Ay, si falto a mi trabajo. ¿Qué decir si no le cumplo a ese patrón? Me van a despedir. Voy a quedar sin fuente laboral. Y ahí sí que nos preocupamos. Pero ¿qué nivel de compromiso tenemos con aquel que nos ha comisionado? ¿Qué nivel de compromiso tenemos con la verdad detrás del mensaje? ¿O qué nivel de cristocentrismo tenemos en el mensaje? Son temáticas que vamos a ver estos 3 días. ¿Por qué predicar? ¿Y por qué Dios consideró a hombres y mujeres débiles para un mensaje tan poderoso y transformador?
Es lamentable ver que en redes sociales hoy por hoy poco se predica, poco se anuncia, poco se denuncia, poco se exalta a Cristo, poco se presenta un mensaje centrado en lo bíblico. Hay mucha emoción humana, mucho testimonio, mucha charlatanería, mucha emocionalidad, mucha psicología, hasta desde los púlpitos. ¿Por qué ha ocurrido este fenómeno? Sencillo, porque hoy por hoy hay muy poco compromiso con aquel que ha comisionado y con la comisión misma. Y se está exaltando más el ego humano en un mensaje diluido que va a tocar las fibras emocionales, pero no la profunda conciencia para una transformación del alma, en un mensaje netamente espiritual. Ahora, obviamente se necesita también una profundidad en conocimiento bíblico. Tú no puedes dar comida si estás débil. Tú no puedes pretender alimentar a un pueblo si primero tú no has comido el alimento. No pretendas fortalecer a alguien si tú no estás fortalecido. No pretendas darle pan al hambriento si tú eres el primer hambriento que no quiere comer pan. Pero como hoy por hoy hay muy poco compromiso con el que comisiona y con la comisión, todo se hace a la ligera. Y mucho de lo que se ve en redes sociales, si no son testimonios muchas veces inflados, si no es solamente el hombre con su orgullo tratando de presentar un discurso medianamente razonable o bien constituido, muchas veces también para poder usar de excusa el mensaje para meterle la mano al bolsillo a la gente. También puede ocurrir, y está ocurriendo mucho, que se está tomando como excusa la comisión de la predicación o de la enseñanza para caer en debates absurdos, donde no va a ser Cristo glorificado en el debate, no va a ser una edificación para la iglesia, ni un alcance evangelístico para las almas. Por el contrario, llega la denostación, la denigración, el insulto barato, el cuestionamiento gratuito, y se terminan peleando por asuntos que no tienen importancia, defendiendo sistemas teológicos caducos o sistemas teológicos perversos. Y muchas veces es una competencia de egos, quién sabe más y qué postura teológica es la que va a imperar. Y se han olvidado del compromiso con aquel que comisiona y con la comisión misma, que tiene un peso intrínseco. En sí mismo tiene un peso. Vamos a lo que presenta Pablo en Romanos. Y lo voy a leer también en versión Palabra de Dios para Todos, Biblia de lenguaje sencillo. Romanos 10, 14 y 15 en Palabra de Dios para Todos se lee así. Ponga mucha atención. Pero ¿cómo han de confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas o las buenas noticias. Y aquí el apóstol Pablo está citando para nosotros lo que sería el contexto de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías capítulo 52, versículo 7. Donde se habla de llevar la noticia de esperanza en medio del caos y del juicio. ¿Se fijó la secuencia? Primero hay que saber que se ha sido comisionado. Y eso da el énfasis de compromiso. Y te voy a decir algo de entradita, y escúchamelo bien. Si no eres un cristiano genuino, un verdadero hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, si no has sido lavado en esa sangre bendita, y no estás crucificado junto con Cristo, no estás autorizado a predicar, a enseñar y menos a ministrar. El predicador tiene que ser un nacido de nuevo. ¿Sabes por qué predicar? Porque es un mensaje con sentido de urgencia. La iglesia ya ha entrado al siglo XXI de su historia en la tierra
trayendo un mensaje con sentido de urgencia, porque es urgente que el ser humano entienda que mientras hay vida hay esperanza. ¿Cuántos siguen muriendo en delitos y pecados? ¿Cuántos siguen esclavizados a las drogas? ¿Cuántos siguen esclavizados al alcoholismo? ¿Cuántas siguen esclavizadas a la prostitución? ¿Cuántas vidas en desastre? ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántas familias en desgracia? ¿Cuánta juventud perdiéndose? ¿Cuánto anciano muriendo sin esperanza en los hospitales? ¿Quién les lleva el mensaje? Tiene que ser alguien que haya sido comisionado por Dios y que esté comprometido con el que le ha comisionado y con la comisión misma, el trabajo a realizar. Segundo, ¿por qué se debe predicar? Porque hay una necesidad urgente a cubrir. Las almas necesitan oír el mensaje. ¿Cómo van a poder creer en el quien no han escuchado? ¿Y cómo van a poder entender si no hay quien les predique y les explique? Si gusta en casita, vea el libro de los Hechos en el capítulo 9. Ocurre algo extraordinario. Dios usa a uno de sus comisionados para hablarle, capítulo 8, no el 9, capítulo 8 desde el versículo 26 en adelante. Ahí Dios usa a uno que está comisionado para hablarle a un hombre que tenía un cierto nivel de conocimiento, pero quería saber más. Y el pasaje relata una conversión, alguien que se convierte al Evangelio, alguien que es quitado de las tinieblas a la luz admirable de Dios, usando Dios el elemento humano. Ahora, ¿por qué Dios usa vidas débiles como la suya o la mía? ¿Por qué no usa a ese ángel que puede dar la vuelta al mundo en tiempo muy corto? ¿O por qué Dios no lo hace directamente Él, en su plena potestad? Porque solo los que hemos experimentado el pecado y hemos sido alcanzados a la gracia de salvación, vamos a predicar un mensaje, no desde la teoría, no solo de la letra, sino desde la experiencia. Solo un enfermo que ha recibido la medicina que le ha sanado puede distinguir el aroma, el sabor y la potencia de esa medicina. Solo uno que ha sido alcanzado a la gracia puede hablar y predicar de la gracia. Solo uno que ha sido alcanzado a la misericordia, al perdón de los pecados, puede hablarle a otro pecador que en Cristo hay esperanza. Solo aquel que ha sido arrancado de las fauces del infierno y la condenación puede presentar una esperanza en una persona viva, eficaz y verdadera, que es todo Dios y todo hombre, el cual es Jesucristo, el Señor. Así que quiero hacerle un alcance a usted que a lo mejor se ha desviado del llamamiento y se ha equivocado, ha estado equivocado a través del tiempo, ha errado el rumbo. Es urgente que vuelva a la senda y a la línea. ¿Por qué predicas? ¿Qué pretendes? ¿Qué deseas? Compromiso con el que comisiona y con la comisión. No creas que si aparentemente tienes un respaldo, Dios te está respaldando a ti. No. Dios siempre va a respaldar su palabra. Y Dios, pese a todo, siempre va a preferenciar la necesidad. No hay cosa más terrible cuando un predicador cree que tiene el respaldo de Dios. Por eso Pablo también con sentido de urgencia le decía a Timoteo, procura presentarte aprobado delante de Dios como obrero, un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Escúcheme bien, que traza bien la palabra de verdad. Hay que llegar a ser como un perito arquitecto que sabe trazar las líneas. Sabe trazar las líneas.
no puede hacer líneas a tontas y a locas. Eso pasa muchas veces cuando no estamos comprometidos. ¿Dónde está escrito? Búsquelo en casita, 1 Timoteo 2:15. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? ¿Lo has entendido? ¿Te has desviado? Vuélvete. ¿No lo habías asumido? Asúmelo. Pero hay almas que necesitan un mensaje claro, directo, sencillo y transformador en el poder de Dios. Conclusión, consejo y consigna. Conclusión. Asumamos lo que la Biblia enseña. Compromiso a toda costa. Consejo. Para esto necesitamos con humildad reconocer que somos los elementos humanos que Dios quiere usar. Consigna y lema para el día de hoy. Con compromiso y humildad, el mensaje ha de ser predicado. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know.